Buenos Vecinos. El programa de todos los buenos vecinos de Hispanoamérica y Buenos Aires. Buenos Vecinos Planetarios, el programa que se plantea mirar el futuro a través de la actuación que tenemos los seres humanos, nuestra especie, en estos días, lo mal o lo bien que hicimos en el pasado y cuán críticos somos del futuro que se aproxima en términos de nuestros propios actos y conductas. En un mundo tremendamente dividido, a pesar de que la hipocresía de la política dice que hay multilateralismo, aquí están todos contra todos. Hoy decidimos, frente a la realidad de lo que le dije al principio de este programa, y me sorprendió esta posición tan clara de un pueblo a quien yo aprecio, respeto por su lucha en estos 500 años de llevar adelante la construcción del futuro. Y este es el pueblo maya allí de Yucatán, a través de los amigos Hazel y Pedro, me puse en contacto con ellos, y este es el caso de Alexis Hu, allí desde México. Carlos Ferreira te saluda, Alexis, un gusto hablar contigo, ¿cómo estás? Pues bueno, Carlos, antes que nada estoy muy contento de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de la palabra maya, de la palabra de las comunidades mayas, esa palabra que muchas veces el sistema se niega a escuchar porque no cumple con sus intereses, los intereses económicos. Y pues bueno, yo me encuentro en Quintana Roo, en Quintana Roo, México. Soy de la comunidad de Chuncucú, en la zona centro de Quintana Roo. Básicamente, pues, yo tengo una relación con las abejas de mi cultura. Y pues bueno, aquí tenemos pues algunas de las cosas que mencionaste al principio, que creo que es de lo que vamos a hablar acerca de... Sí, sin duda, Alexis, es un honor contarte entre los buenos vecinos del mundo que nos están escuchando en estos momentos, y por supuesto vamos a charlar ahora, yo simplemente un momento de presentación de los que estamos aquí, y también tenemos a Verónica Briceno Castrejón, quien es también una integrante del Pueblo Maya, a quien saludamos. Un honor contarte entre nosotros esta tarde. Verónica, ¿cómo estás? Carlos Ferreira te saluda. Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Acompaño a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muximbal, y junto con Alexis, bueno, estamos muy preocupados y sorprendidos, así como con el pueblo maya, diversas comunidades, por lo que está aconteciendo ahora en México. Entonces agradecemos mucho la oportunidad. Un saludo a todos los presentes y a quienes nos escuchan. Un honor contarte entre los buenos vecinos del mundo en este momento que tenemos 24 países. Te quería preguntar, Verónica, ¿nos puedes ubicar en términos de este proyecto de ley para reglamentar lo que es la industria apícola, los orígenes políticos? Entiendo que el partido de Morena que lo impulsa, y por qué ustedes se oponen, cuál es el principal motivo y debido a qué causas esa oposición. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada tenemos que mencionar que pues es una sorpresa de alguna manera esta iniciativa de ley que fue interpuesta por la señora María Merced González, que es parte del partido Morena, y son dos leyes que se interpusieron, una por la Cámara de Diputados y otra por la Cámara de Senadores. Uh-huh. La Ley Federal Apícola es por la Cámara de Diputados y la Ley General de Protección Apícola por la Cámara de Senadores. Entonces, uh-huh, esta iniciativa de ley está apoyada completamente por la Secretaría de Agricultura, de Desarrollo Rural, que está a cargo del ciudadano Víctor Manuel Villalobos Arámbula, quien esta secretaría, esta dependencia federal, estará a cargo de, en esta iniciativa, así se menciona, estaría vigilando el cumplimiento de esta ley. Y bueno, asimismo, pues los gobiernos estatales y municipales, ¿no?, estarán completamente también supeditados y formarán parte de la vigilancia y rectoría de esta ley. Ahora, ¿cuáles son los motivos que nos alarman? Y son diversos. Primero que nada, que nuevamente esta iniciativa de ley no fue consultada al pueblo maya ni a ningún pueblo
originario o indígena o comunidades de todo nuestro vasto país. Entonces, este es el primer motivo, porque entonces, bueno, cuando no tenemos una ley que haya sido consultada, pues finalmente no se cumple con ningún debido proceso, y además hemos observado pues que no protegen a la apicultura como se menciona en las líneas de esta iniciativa. Al no ser consultada con las primeras personas, con los apicultores, con las personas que tienen esta relación recíproca con las abejas, pues bueno, no identifican las verdaderas amenazas, los verdaderos riesgos que están enfrentando los apicultores, que sufren también las abejas actualmente, y entonces pues no se abordan amenazas, por ejemplo, como la creciente deforestación, que ahora mismo está sucediendo con algunos proyectos que son de la actual administración, digamos como el tren de Fonatur, que es un tren que está mal nombrado Maya, el cambio climático, del cual estamos ahorita analizando también con esto de que no vamos a cumplir con el Acuerdo de París, ¿verdad? Y bueno, pues sobre todo pues la agricultura industrial de los monocultivos, la siembra de cultivos genéticamente modificados, el amplio uso de plaguicidas agrotóxicos, la comercialización, por ejemplo, que está afectando de la miel adulterada y falsa a muchos productores locales, ¿no? Puedo también mencionar muchos más otros motivos que son de gran alarma. Por ejemplo, la introducción de abejas robot. Entonces, esto que son ¿Puedes aclarar eso de abejas robot? Porque es interesante lo que estás planteando. Sí, por supuesto que sí. Bueno, en la asamblea se platicó este aspecto que tiene que ver con la iniciativa de ley, porque establece claramente que va a haber la introducción de robots abeja patentados por empresas para, pues obviamente, sustituir la función polinizadora de las abejas. Eso nos está hablando que con la disposición del uso de abejas robot, pues es indiscutible que no les importan las abejas, y tampoco la apicultura tradicional, como es una tradición en el pueblo maya y en muchos pueblos indígenas y campesinos de México, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que lo que se pretende es seguir desplazando la agricultura indígena, la agricultura campesina, para fomentar la prevalencia de la agricultura industrial. Y eso, por supuesto, que favorece a empresas poseedoras de semillas genéticamente modificadas, como es Bayer Monsanto, entre otras, y pues el consecuente uso de sus paquetes agrotóxicos que envenenan todo, y que es un creciente problema, no nada más en la península de Yucatán, donde tenemos pues que la siembra de soya transgénica, por ejemplo, con todos estos agrotóxicos y químicos, envenenan todo: los suelos, los alimentos, el agua, la salud de las personas y de la naturaleza. Entonces, bueno, pues lo que podemos entender y que vemos evidente con esta introducción en una ley del uso de robots abeja, pues es que lo que les importa es mantener un nivel de producción agrícola que va a satisfacer las ganancias millonarias de las empresas y la demanda de alimentos que van a traer los nuevos polos de desarrollo y del turismo depredador que ha sido anunciado a gran escala por este tren, el tren, entre comillas, Maya, el tren de Fonatur. Entonces, bueno, estamos viendo que va a haber una demanda creciente de alimentos para alimentar esta población que están acomodando en un reordenamiento territorial de la península de Yucatán, y que entonces, bueno, va a haber una demanda creciente de alimentos, pero ¿en base a qué y de qué manera se va a poder potenciar el incremento de alimentos, verdad? A costa, pues, de la cultura maya, de los pueblos mayas y de la agricultura campesina tradicional que nos ha alimentado desde hace 10.000 años, ¿cierto? Muy interesante lo que plantea Verónica Briceno Castrejón allí desde México. Y me voy a ir a hablar con Alexis Hu, quien es también un referente de la comunidad maya allí en Yucatán, en México. ¿Cuál es la historia, Alexis, del vínculo histórico de la población maya con la abeja? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo estáis trabajando con la abeja? ¿Qué ha significado la abeja para el pueblo maya? Carlos,
Bueno, en el caso de la relación que se tiene, o más bien que ese vínculo que fue creado entre la población maya, entre los abuelos más primeros con respecto a la abeja, pues es una relación que creo que muy diferente a una actividad productiva, porque realmente no lo vemos como una actividad productiva como se plantea actualmente, ¿sí? Vemos claramente que la apicultura hoy en día está enfocada en la producción y en la generación de ingresos para el capital. Entonces, nosotros como mayas, como aprendimos de nuestros abuelos y de nuestros padres, vemos a la abeja como un individuo más, como un hermano, como familia, ¿sí? Como familia con la que podemos trabajar mutuamente, ¿sí? Y los dos obtener beneficios, ¿sí? ¿Cuáles vendrían siendo esos beneficios? Viene tanto en la cuestión alimentaria como es la miel, el polen, ¿sí? También en la medicina, ¿sí? También en la forma de cómo nos organizamos como comunidad, porque también las abejas van vinculadas mucho a nuestro trabajo en el campo, en el trabajo a la milpa, en el trabajo en el solar, ¿sí? Entonces es parte de nuestra organización también como comunidad. Además que hay un entendimiento, hay un respeto hacia ellas, entendiendo de que no son sujetos, que no somos sujetos nosotros superiores a ellas, que no son individuos que esclavizamos como actualmente están dirigidas todos los sectores pecuarios. Se esclavizan los cerdos, se esclavizan las gallinas y actualmente se esclavizan también las abejas, cosa que para nosotros los mayas es difícil de entender cómo es posible que podamos esclavizar a nuestros hermanos, que son las abejas también. Qué interesante lo que nos dice Alexis Hu, quien es un referente de la comunidad maya, la asamblea que rechazó allí en México estos proyectos de ley impulsados por el Partido Morena, tanto en la Cámara de Diputados de México como en la Cámara de Senadores. Quiero avanzar ahora en el debate pidiéndole a Verónica un breve comentario, si quiere agregar algo antes de preguntarle a los tertulianos para que nos situemos en el análisis del programa. ¿Quieres hacer un comentario más en función? Es claro de que las abejas son imprescindibles para la vida humana, para la especie, en función de lo que estamos hablando, pero que pueden, en función también de su realidad en este momento en el cual vivimos la época del antropoceno, acá se está explotando a esa especie, que es un elemento más de construcción de la relación con la naturaleza. ¿Quiere hacer algún comentario, Verónica, en función de lo que estamos hablando? Adelante. Claro, por supuesto. Bueno, estaba yo escuchando ahora a nuestro compañero y estaba yo recordando sobre algunos artículos, alguna palabra también de otras compañeras como Verónica Villa o Silvia Ribeiro, y ellas estaban mencionando también, porque aparte de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muximbal, pues también hay muchas otras organizaciones que también están muy alarmadas, ¿no?, por lo que está sucediendo. Y bueno, pues este es un tema que no nada más sucede en México, vamos, está sucediendo en todo el mundo, y como bien comentas sobre esto del antropoceno, pues es también que estamos padeciendo una forma de vida que pone en riesgo pues todo, ¿no? Como podemos hablarlo también como capitaloceno, ¿cierto? En donde todo se convierte en una mercancía y donde el fin último, pues, son las ganancias, ¿no? Económicas, no en sí una forma de vida, una forma de habitar en un respeto y en una reciprocidad que nos pueda asegurar la permanencia. Tomemos en cuenta que más del 40% de todas las especies de insectos están en peligro de extinción, y eso pues amenaza la alimentación del resto de los seres vivos, incluyéndonos nosotros mismos, ¿no? Las abejas visitan pues millones de flores dentro de su forma de vida, y dentro de esta forma de vida
en este vínculo respetuoso que debiera existir de nosotros con ellas, pues permitir la fertilización de, pues, casi el 70% de todos los cultivos alimentarios del mundo. Entonces, poner en riesgo la vida de las abejas, así como de todos los insectos, con toda esta intromisión y arrebato de la agricultura industrial, pues es poner en peligro la vida misma de todos. Aquí lo que está pasando con estas iniciativas de ley es que están colocando, además, instituciones por encima de la forma tradicional como hasta el momento los apicultores y los criadores de abejas nativas, porque hay muchísimas especies distintas con las que el pueblo maya se ha vinculado desde hace por lo menos 3.000 años. No nada más es la abeja europea que llegó a la península y ha invadido, bueno, pues todo el continente americano, sino que también hay abejas sin aguijón, que son las que acompañaron al pueblo maya en su forma de habitar desde hace por lo menos 2.500 años. Entonces, al colocar estas estructuras institucionales en las que de manera monopólica, porque no contemplan la diversidad de formas de vida y de relación y de manejo con estas abejas, pues no establecen, no respetan, perdón, decimos que son iniciativas de ley inconstitucionales porque no respetan artículos como el primero, el segundo, el cuarto, el 26 de la Constitución Política Mexicana y además transgreden acuerdos internacionales porque no toman en cuenta, por ejemplo, las disposiciones del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de otros instrumentos internacionales. Entonces, al estar por encima de la organización originaria de las comunidades, pues violan derechos humanos, derechos de los pueblos, derechos de la naturaleza, y al final, bueno, no garantizan el derecho a un ambiente sano, ni hoy, pues, y pues tampoco para generaciones futuras. Al Claro. tiempo que también contraponen, al momento de ser como vigilantes de estas disposiciones, lo que están provocando es encontronazos entre los apicultores, porque los ponen como vigilantes para acusar a quienes no estén cumpliendo las disposiciones que están estableciendo. Entonces están generando división entre los mismos apicultores o nuevos apicultores. Las leyes los pueden criminalizar, les pueden quitar sus colmenas y los pueden meter a la cárcel por no seguir Claro, claro. algunas disposiciones, bueno, entre otras Eh, cosas. qué interesante lo que plantea Verónica Briceno Castrejón allí desde la comunidad maya en Yucatán, en México. Alexis, un comentario antes de invitar a los tertulianos a que hagan el suyo y con las preguntas puntuales. En función de esta historia, esta larga historia de relación de las abejas con el pueblo maya, ¿tú cómo ves la realidad de encontrar caminos alternativos para plantear la lucha? Porque claramente uno puede entender de que la lucha contra el cambio climático es lo que está diciendo ahora, por ejemplo, el norte rico, que dice, bueno, acá este es un problema de reducción de emisiones, tenemos que acabar con los fósiles. Cuando suceden estas cuestiones que nos dice Verónica, que nos dice Roger, de que claramente el destruir a las abejas también va a implicar un proceso de calentamiento global porque implica una serie de prácticas. ¿Tú crees que en la función de la historia del pueblo maya hay una relación del hombre con otras especies que tenemos que revisar en esta etapa en el mundo que está occidentalizado? Que la relación con otras especies no debe ser, o debe estar reducida solamente a la relación del ser humano con animales domésticos, que hay otros marcos de relaciones. ¿Cuál es vuestra experiencia? Carlos, bueno, mira, te comento con respecto a lo que me preguntas, si hay otras relaciones que se han vinculado con el pueblo maya. Hay un montón, o sea, es muy bonito cómo los abuelos tenían una relación no solo con las abejas, sino también con el venado,
sino también con el chacmol, que conocemos como jaguar, sino también con otros insectos, ¿sí? Había una relación sobre todo de respeto y de entendimiento, ¿sí? Sobre estos animales, sobre estos insectos, y sobre todo había una relación, un entendimiento con los yuntzilobs, o sea, los yunes de cada animal. Y no solo de los animales, sino también de la materia vegetal, también de la selva misma. Nosotros entendemos que la selva está viva, que los animales están vivos. Y yo creo que para contribuir a que tal vez se frene o no se frene o se disminuya el calentamiento global, pues es regresar mucho a la forma en cómo se trabajaba los sistemas tradicionales de los campesinos, de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque claramente es notable que esos sistemas que se traían tradicionalmente eran de bajo impacto hacia la naturaleza, cosa que vemos actualmente que no sucede así. La explotación es a gran escala y sobre todo atentando contra la vida de la tierra, atentando contra la vida de la selva, ¿sí? Que para el pueblo maya, nosotros los mayas lo entendemos diferente. No podemos lastimar la tierra, no podemos lastimar la selva porque es parte de nosotros, es parte de nuestra vida. Entonces yo creo que la forma en cómo se entendía y cómo se trabajaba con diversos animales, con la selva, con la tierra, pues sí, era de bajo impacto. Hay que regresar, yo creo, a los sistemas tradicionales de las comunidades. Muchas gracias, Alexis. Alexis, hoy es maya, profesor de apicultura, trabaja con abejas nativas y forma parte de la Asamblea de Defensores del Territorio Muchuchimbal. Es lo mismo que la querida buen vecina Verónica Briceño Castrejón. Quiero preguntar ahora a Verónica Briceño, ¿qué piensas de este informe que acabamos de comentar, Verónica, y cómo lo relacionas a tu lucha allí desde el pueblo maya frente a esta realidad de esta reforma jurídica que se quiere hacer con respecto a una cultura ancestral del pueblo maya que protege a la naturaleza? ¿Cómo lo ves? Primero que nada quiero enfatizar que el pueblo maya en su forma de habitar ancestral es un ejemplo para la humanidad. Y lo digo porque ellos han sido sabios en su forma de construir y de amarrar sus saberes a la naturaleza y a sus ciudades, en una manera recíproca, íntima, con muchos seres de la naturaleza, con todos, con plantas, no solamente a los que llaman polinizadores, ¿no? Sino con todo lo que les rodea en su entorno de una manera realmente equilibrada e integral. Por tanto, con respecto a este documento que mencionan, hace poco tiempo se hizo un pronunciamiento a través de la Asamblea Muximbal solicitando al señor Guterres que observara la intervención de ONU Habitat en cuanto al proyecto del tren Fonatur en la península de Yucatán. ¿Cómo es posible que ONU Habitat esté de acuerdo en este reordenamiento territorial que no ha sido consultado debidamente con el pueblo maya y que están destruyendo actualmente la naturaleza con el avance de las vías de este tren? Entonces, ¿esto cómo se vincula? Pues bueno, se vincula con la destrucción misma de la naturaleza y con la destrucción de más de 1000 monumentos arqueológicos, que es la memoria y es el presente también de la cultura maya. Yo pienso, y nosotros pensamos en la Asamblea, con muchos apicultores y con muchos criadores, hermanos de las abejas nativas, que estas son leyes racistas y que padecemos de un racismo institucional a través de las leyes y a través de la ciencia occidental que quiere imponer
en sus estudios el énfasis de la reproducción intensiva a veces de las especies, pero también de la modificación genética de las abejas, que también establecen estas leyes y que estaba yo pendiente por comentarles. También de manera muy confusa establecen que quieren hacer modificaciones, cambios genéticos en las abejas. Entonces esto nos alarma de tal forma porque estamos viendo que no solamente están haciendo modificaciones genéticas con el maíz, y el pueblo maya, estamos hablando de los hombres y las mujeres del maíz, que es el maíz quien es la base de su alimentación, es la base de su cultura y como de todos los pueblos de Mesoamérica, de América Latina, de América. Entonces, es realmente alarmante cómo ver que haya un racismo epistémico y de esta ciencia originaria, porque los pueblos originarios, como el pueblo maya, también, por supuesto, que tienen una ciencia válida que no es reconocida y no se toma como un modelo y un ejemplo a seguir. Muy importante lo que nos está planteando la querida, buena vecina amiga Verónica Briceño Castrejón, allí desde México, el pueblo maya, parte de la asamblea. Y Alexis, ¿cómo ves lo que nos plantea el señor Antonio Guterres y la señora Andersen, directora general del PNUMA, frente a esta realidad de que ellos ven de que la industria de los fósiles va avanzando sin preocuparse y por otro lado no bajan con decisiones concretas para en este momento ayudar a tratar de conservar la naturaleza? ¿Cómo lo analizas tú, Alexis? Sí, Carlos, pues bueno, yo creo que esta amenaza que es la explotación de los recursos fósiles de la naturaleza, pues no son más que una cara más de todos los organismos de despojo que luego se van haciendo en las comunidades, que va sucediendo en los pueblos indígenas, no solo en el maya, no solo es con nosotros, sino es que también con los hermanos de diversos países, ¿no? Entonces, vemos cómo las actividades como la minería, por ejemplo, atentan contra no solo la naturaleza, sino también en contra de la salud de las personas, la salud de la naturaleza. Y esto es porque, pues, desde los pueblos originarios entendemos que la naturaleza es parte de nuestra vida y es parte también de la salud. Entonces, si tenemos proyectos como eso para la explotación de los recursos fósiles, al final de cuentas atentan contra nuestra salud, atentan con nuestra vida y con nuestra forma de vivir. Muchas gracias, Alexis Hu, allí desde la Asamblea Maya, desde México. Verónica, está claro de que para enfrentar esto es una obligación de cada uno de los ciudadanos del mundo, no solamente de los estados, de la política o de los empresarios y los funcionarios de Naciones Unidas. Mi pregunta es, está bien, hay que cambiar. Esto también es un reto porque claramente cambiar nuestro estilo de vida cuando dependemos, me hace acordar a cuando le decíamos, yo soy médico, cuando le decíamos en los años 60 a nuestros pacientes, no, hay que dejar de fumar. Si usted fuma, usted es un tonto porque se está matando, pero no decíamos que detrás de cada cigarrillo la industria le había establecido un mecanismo de dependencia en el cual el fumador no podía irse del tabaco. Hoy en día estamos todos prendidos de ese modelo de desarrollo porque el conjunto de la sociedad, excepto los guardianes del planeta, que soy de los pueblos originarios y algunas pocas excepciones, realmente estamos todos prendidos de los combustibles fósiles. Tú, con tu experiencia y por lo que te escucho como parte de la Asamblea Maya, ¿tú crees que hay un mecanismo de unidad entre los ciudadanos? ¿Tú crees que, desde la perspectiva de lo que planteas, tú crees que Naciones Unidas es una estructura, desde la perspectiva maya, de carácter legal? Porque yo sé que hay mucha, en el mundo de la democracia, cuando hay pensamientos diferentes que pueden crecer en pensamiento estratégico, se la califica como
no legal a una organización. Desde ese punto de vista, si los ciudadanos estamos viendo que Naciones Unidas no está haciendo lo que tiene que hacer, han pasado 30 años y en vez de producirse una clara dicotomía entre los intereses de ganar dinero y los intereses de proteger la naturaleza y la raza humana, se han desvirtuado. Y vemos cada día más que acá hay una confluencia de intereses empresarios, políticos y de ganancia, y el resto, la mayoría, nos estamos quedando fuera. ¿Tú ves que habría que hacer algo como parte de la Asamblea? ¿Qué piensas tú, Verónica? Bueno, es claro que hay una necropolítica impuesta a todos los pueblos del sur. Y bueno, del sur no estamos hablando de que el norte está arriba, como son los países que están al norte, Rusia, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Estamos hablando que también en todo el mundo, en Rusia, en Canadá, en Estados Unidos, hay pueblos que nos podemos hablar como pueblos del sur, porque somos pues pueblos oprimidos por todas estas circunstancias que son impuestas y que son políticas de muerte a muchas tradiciones originarias, a muchas culturas, filosofías, modos de ver la vida y de caminar con la tierra y con la naturaleza por la vida. Entonces, aquí hay que, creo que el punto sería, a través de la Asamblea y a través de estos espacios que nos abren las puertas y las ventanas para poder dialogar con otros compañeros de los sures, en esclarecer lo que estamos viviendo, las problemáticas que estamos enfrentando, y de que hagamos una conciencia común en el entendido de que lo que está pasando, por ejemplo, con la agricultura industrial, es que la tercera parte de lo que se produce con la agricultura industrial, que alimenta una parte del mundo, está basada justamente en estos fertilizantes y agrotóxicos que vienen de estos fósiles, ¿no? Entonces, y todo lo demás que alimenta a la humanidad son los grupos locales, los grupos campesinos, los pueblos que están completamente directa en relación con la naturaleza, son los que verdaderamente han alimentado a la humanidad por siempre. Entonces, entendiendo que esto es una posibilidad, en que esto ha sucedido desde siempre, pues habrá que hacer a un lado esta parte que quiere controlar y que quiere dominar para favorecer solamente a unos cuantos. Es regresar las manos a la tierra y la conciencia pues en nuestro corazón para unirnos en torno a esa visión. Muchas gracias, Verónica Briceño, allí desde la Asamblea Maya. ¿Cómo es tu opinión, Alexis, en función del futuro próximo? ¿Tú ves que es necesaria una unión de ciudadanos, una alianza de ciudadanos a nivel global, que creemos en el futuro, que el futuro, como es vuestro caso de Pueblo Maya, que a lo largo de miles y miles de años, porque hay que decirlo, hoy gran parte de la humanidad cree que los saberes nacieron con ellos y creen en la tecnología, algo que le puede inducir un saber que no es el real? ¿Tú no crees que ha llegado el momento de generar una unidad ciudadana a nivel planetario para tratar de construir una respuesta frente a lo que las instituciones no están haciendo? Porque claramente Naciones Unidas no está respondiendo a la necesidad de la sociedad. Los Estados-naciones, tal cual están configurados, tampoco lo están haciendo. ¿Cómo lo ves tú, Alexis? Sí, bueno, Carlos, pues bueno, yo creo que sí, la organización de los pueblos, la organización de las personas es de suma importancia para hacerle frente a estas amenazas que tenemos en puerta, esas amenazas que tenemos en las comunidades, en nuestros pueblos. Pero también yo creo que algo bien importante que los pueblos originarios deberíamos volver a tener es a recuperar esa identidad que el sistema nos ha quitado, que nos ha arrebatado, que nos ha quitado. Porque sabe que sin identidad es muy fácil despojarnos de las tierras,
despojarnos de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos. ¿Y qué pasa cuando un pueblo o las personas no tenemos la identidad? Pues no sentimos ese sentimiento que nos aqueja cuando dañan, por ejemplo, a las abejas, cuando ponen proyectos como el mal llamado Tren Maya en las comunidades, cuando se proponen leyes como esta de la que estamos hablando, la ley apícola. Si los pueblos y las personas aún conservaran ese vínculo que se tiene contra la naturaleza, yo creo que sería mucho más fácil defender lo que creemos, lo que sentimos, y defenderíamos también así a la naturaleza, y podríamos frenar, yo creo, al capitalismo que nos está destruyendo. Muchas gracias, Alexis Hu, allí de la Asamblea Maya de México. ¿Cómo ves desde el Pueblo Maya qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos ahora para realmente cambiar la situación? Carlos, bueno, yo pienso que la organización de los pueblos es de todo el mundo es importante, pero me pongo a pensar también cómo nos podemos organizar cuando los mismos gobiernos inculcan el divisionismo en las comunidades, el divisionismo en los países. Entonces yo creo que para que podamos organizarnos como comunidades indígenas, primero tenemos que, nos deben permitir ejercer nuestra autonomía en todos los aspectos. ¿Para qué? Para poder hacer lo que siempre hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, lo que han hecho nuestros abuelos, que es cuidar y preservar la naturaleza. Muchas gracias, Alexis Hu, por tu importante comentario, miembro de la Alianza, la Asamblea del Pueblo Maya en Yucatán, en México. Y bueno, un poco para avanzar ya en la conclusión, Verónica Briceno Castrejón, también de la Asamblea, ¿qué es lo que tú piensas que deberíamos hacer los buenos vecinos, los buenos ciudadanos del mundo en función de los riesgos que se aproximan? Que yo entiendo lo que plantea Roger, es importante primero tener una actitud personal, pero tenemos que pensar que también los seres humanos trabajamos hacia el futuro y que este trabajo en el marco de la democracia que tenemos tiene que ser colaborativo y tiene que ser de reunirnos. Yo te planteé esta idea, les planteé la idea de que tenemos que pensar los ciudadanos del mundo en constituir un nuevo parlamento planetario integrado por los ciudadanos. Yo creo que esto, desde el punto de vista jurídico, es muy posible y quería preguntarte cómo lo ves tú, Verónica, a esta idea, a esta propuesta. A mí me parece muy importante esa iniciativa o esta idea que planteas, Carlos, porque daría voz a las múltiples circunstancias y problemáticas locales en los sures, ¿no? Y que esa voz se pudiera escuchar para lograr esa unión. Algo muy importante que mencionó también Roger ahorita es esta forma en cómo habitamos y cómo habitamos cada uno de nosotros en lo local, cómo hacemos esta producción y la gestión social de nuestro hábitat. El territorio, la tierra está dividida, está individualizada, que es otro aspecto que comentaba Alexis, y en la medida en que cada uno desde nuestros rincones pueda unirse de manera que la gestión y el abrazar su entorno sea de manera comunal, podremos tener cada vez más fuerza y poder abonar a esta propuesta, a esta idea de conformar una unión verdadera. Aquí tomemos en cuenta que lo legal no es precisamente lo justo, ni lo cierto, ni lo verdadero que estamos haciendo. Entonces, la legalidad se queda muy lejos de resolver las problemáticas porque no plantean situaciones justas. Por último, quisiera agregar que las ciudades que estamos conformando los humanos desde hace muchos años son las destructoras, porque también responden pues a los intereses económicos
como por ejemplo, nada más el automóvil. Las ciudades se están construyendo pues para los trenes, para los automóviles, para este tipo de enriquecimientos para unos cuantos. Y también por aquí mencionaba, me parece que era Carmen, sobre la economía y las soluciones de las tecnologías verdes. A partir de esta revolución verde, pues se nos viene contando el cuento de que a través de los paneles fotovoltaicos, las torres eólicas, nos van a generar una energía para los pueblos, pero esto no es así. Y también de eso padece la península de Yucatán. Son deforestadas cientos, miles de hectáreas en la península de Yucatán de selva primaria para planchas que calientan las comunidades por los paneles fotovoltaicos. Las torres eólicas para generar la energía, que no es para el pueblo maya, sino más que para despojarlos, matan con sus aspas aves migratorias que vuelan del sur al norte. Entonces, también tenemos que hacer conciencia que nuestras ciudades tienen que cambiar, también nosotros desde nuestras propias acciones, y que seamos más críticos con todas las iniciativas que se generan en nuestras localidades para que estas voces desde cada uno desde lo local, estoy segura que se unirán bajo las mismas problemáticas porque pues son los mismos los que los están originando, ¿cierto? Muchísimas gracias, Verónica Priceno Castrejón, de la Asamblea del Pueblo Maya allí en México. Ha sido un gusto, un honor trabajar con ustedes tres. Verónica, ¿cómo te has sentido? Y un saludo para la gente. Adelante, allí desde México. Yo me siento muy agradecida y en nombre de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muximbal, pues les externo nuestro agradecimiento. Este fue un momento muy emotivo, muy importante para nosotros, para dar nuestra palabra, y les agradecemos que puedan llevarlo también a sus espacios. Agradecemos el espacio de esta palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Un abrazo, un aplauso para ti. Alexis, ¿cómo te has sentido? Tu saludo final. Cerramos contigo. Adelante, Alexis. Muy bien, Carlos. Pues gracias a todos, agradecerles a todos por habernos dado la oportunidad de compartir la palabra aquí en este programa. Muy contento de haber compartido con ustedes y también dirigirme a los pueblos que nos escuchan, que la lucha sigue. Muchas gracias.